Quienes defienden la invasión dicen que nosotros no entendemos de civilización. Que nos negamos al progreso. Vagos. Indios de mierda. Para ellos somos extranjeros en nuestro propio territorio. Usurpadores y delincuentes. Que somos ignorantes. Analfabetos. Que nos faltan modales. Maleducados. Violentos. Que somos pobres porque así lo queremos. Negros. Negras. Atorrantes. Que nuestro pueblo se extinguió. Mapuches Negras. eran los de antes. Pluma parada. Atorrantes. Según ellos, ya no existimos. Pero acá seguimos y estamos en todas partes. Existimos porque resistimos. Quienes defienden la invasión defienden el terror que sufrieron nuestras ancestras. Silencian nuestras voces, nuestras luchas. Defienden el racismo de hoy, que se refugia en el negacionismo. Dicen que los despojos no sucedieron. Aseguran que el saqueo de tierras es una farsa. Que no hubo esclavitud y que no existe la explotación. Quisieron desaparecernos como persona, como pueblo. Cometieron un genocidio para exterminarnos. Pero no pudieron. Porque nuestros caminos están marcados por la memoria, que sigue viva. Y tenemos la porfía de no olvidar, porque nuestros saberes brotan de los territorios. En este nuevo avance colonizador, pretenden seguir apropiándose del territorio y de nuestras vidas. Donde ellos ven dinero, nosotros sentimos la vida y la defendemos. Como brotes de nuestro pueblo nos estamos levantando. Huehuayin, Incayayin Mapu. Que el Día por el Respeto a la Diversidad Cultural deje de ser solo un enunciado. Que el camino sea la diversidad plurinacional, con respeto, en pie de igualdad. Grupo Leufú. 12 de octubre del 2020. Hualmapu.